Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. 1:31 de la tarde y ya tenemos contacto con nuestro próximo invitado. José de Bastos es periodista, analista, político, además está radicado en los Estados Unidos y con él vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el republicano, el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que ha ordenado este martes abrir una investigación para un posible impeachment o juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos por los negocios de su familia y sus presuntos vínculos con operaciones comerciales de su hijo Hunter Biden en el exterior. Y hay que decir que no ha sido la primera vez que su hijo Hunter Biden ha sido señalado en escenarios que podrían conllevar a investigaciones o juicios políticos. José, un gusto conversar contigo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Qué impacto puede tener esta investigación, sobre todo cuando la aspiración del presidente Biden es la reelección? Sí, el impacto que podría tener cambiará obviamente si se consigue realmente algo que parezca grave, ¿no? De entrada, pues parece más una jugada política por, en parte, las presiones que tiene el speaker, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dentro del Partido Republicano, ¿no? Que le exigen muchos de sus miembros, de los congresistas, que tome este tipo de acciones. Ya ha habido un comité, ha estado investigando a Biden y a su familia, sin encontrar, digamos, nada que pueda llegar a un nivel de un impeachment, ¿no? Han salido algunas cosas y, de hecho, la Fiscalía está investigando también a Hunter Biden, al hijo del presidente Biden, pero este parece más un paso, digamos, de tipo político y de entrada, bueno, lo más probable, pase lo que pase en la investigación, es que veamos un poco más de polarización, ¿no? A los demócratas defendiendo al presidente y a los republicanos pensando más que hay corrupción en el entorno del presidente Biden. Bueno, hasta julio lo que había contra Hunter Biden, que es un hombre de 53 años, era al parecer que había mentido en relación que no consumía drogas en el momento de la compra de un arma. Pero digamos, estos si acaso son delitos personales, ¿no? Es difícil transferir esto al presidente de la República. Sí, correcto. Digamos que de Hunter Biden, obviamente hay presunción de inocencia, pero es probable que, o parece haber indicativos, pruebas de que sí cometió algún delito, también con un tema de impuestos, y de hecho hay una investigación abierta, no solo del Congreso, sino de la Fiscalía, ¿no? También parece probable que Hunter Biden haya utilizado su apellido, ¿no? Y a su padre tan famoso y tan conocido para lograr ciertos negocios, ¿no? Y sí parece que podría ser que en alguno de esos casos Joe Biden, digamos que hizo una llamada o habló con algunas personas interesadas en estos negocios, pero primero que eso es difícil de probar que sea ilegal y luego que esto no fue con Joe Biden en la presidencia, ¿no? Esto fue luego de que salió de la Casa Blanca de ser vicepresidente. Entonces ahí la conexión para llevarlo a un juicio político, para sacarlo de la presidencia, parece ser un salto muy grande, ¿no? Ahora, hablas de la presión que hay por parte de los republicanos en el Senado para poder tomar acciones en contra de la figura del presidente Biden. Hay otro caso que, si bien no está relacionado con el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, sí generó muchísimo ruido y era la posesión de algunos documentos clasificados, así como ocurrió con el presidente Trump, también había ocurrido con el presidente Biden. Esto pasó a mayores, ¿qué consecuencias tuvo? Sí, eso no ha trascendido un poco porque en el caso de Biden, así como de otros altos funcionarios de quienes se consiguieron algunos documentos clasificados, no se pudo probar o no se ha podido probar que hubiera una intención de esconderlos, ¿no? En el caso del expresidente Trump, este caso ha avanzado más, primero por la cantidad de documentos clasificados que se consiguieron y luego porque sí parece haber habido una intención del expresidente Trump de llevarse esos documentos, luego de no colaborar no entregarlos cuando se los solicitaron, y por eso el caso ha llegado a donde está, ¿no? Que es por empezar un juicio, pero en el caso del presidente Joe Biden, sí se consiguieron algunos documentos, pero digamos que hubo una colaboración plena y no parece haber, digamos, una intención de esconder
esos documentos confidenciales. Bueno, pareciera que esto contra Biden y su hijo es una respuesta a los procesos judiciales de Trump, lo que nos lleva a pensar que hay una suerte de judicialización de la política en los Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, a nadie le conviene, pero por otro lado, ¿cómo no seguir en juicios cuando se cometen delitos, ¿no? Sí, sin duda parece ser una escalada que ya viene incluso de varias presidencias atrás, ¿no? Hay que recordar que Nixon en los años 70 tuvo un caso de impeachment y él había sido el primero en un siglo en tener un caso así, pero últimamente desde los años 90 ya el entonces presidente Clinton tuvo un impeachment, el presidente Trump tuvo 2 impeachments y ahora está esta investigación sobre Biden. Nos empiezan a suceder mucho más. Prácticamente si la Cámara de Representantes pasa a manos del partido que está en la oposición, ya se abre esa posibilidad, ¿no? Lo cual, como dice, no termina siendo positivo para la democracia del país, para la estabilidad, porque, bueno, se fijan mucho los partidos en eso. Existe esa presión de la base del partido, del electorado, haya o no haya un crimen cometido por el presidente. Claro, porque si trasladas las batallas políticas a los juzgados, al Poder Judicial, bueno, en alguna medida estás incidiendo en la dinámica política de una manera negativa, ¿no? Sí, correcto. Es cierto que los casos abiertos en contra del expresidente Trump son un poco diferentes porque realmente el expresidente Trump fue muy distinto a todos sus predecesores e incluso al presidente Biden, ¿no? Pero el tema de los impeachments sí pareciera, o sea, diría yo que va a ser una constante en las próximas presidencias también, ¿no? O sea, quien sea que esté en la Casa Blanca, el partido que esté en la oposición pareciera pues siempre estar pensando en cómo atacarlo a través de esta amenaza de juicio. Bueno, por otra parte, tiene un aspecto positivo, se cuidarán muchísimo más de lo que hacen, ¿no? Sí, ciertamente también. José, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. José Alfredo de Bastos es periodista, analista político allá en los Estados Unidos. 1:38 de la tarde, escuchamos música y ya venimos con más de Buenas Tardes. Los hermanos Primera, Servando y Florentino interpretan Contigo Bachata, compuesta por Servando Primera. Lo escuchas por Onda, la superestación. Quiero llenar de domingos todas tus semanas. Decirle al sol que no salga, porque ahora tú alumbras mis mañanas. Quiero causar la